Hola, soy Guillermo Velázquez y soy médico psiquiatra y todos los días tengo la oportunidad y el gusto de trabajar con personas mayores en la clínica de psicogeriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría. Quiero primero agradecer a las y los organizadores de este evento por la invitación que me hicieron para participar en él, en especial tratándose de un evento organizado por la Universidad de Guadalajara que me dio la oportunidad de formarme en lo profesional y en lo humano. Y fue precisamente en las aulas de la entonces Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara donde tuve yo la oportunidad de conocer a mi maestro, el doctor Rafael Medina Dávalos, escritor y psiquiatra, que decía que psiquiatras y escritores vivíamos de historias, historias que generalmente eran los escritores mejores que nosotros para contarlas. El doctor Medina nos enseñó a todos lo mucho que podíamos aprender de la naturaleza, de la condición humana y de sus trastornos a través de los diferentes personajes de las obras literarias. En esta imagen podemos ver a un personaje universal y un personaje que nos representa a todos los que participamos en este evento, que compartimos una lengua en común en Iberoamérica. Y bueno, en este pasaje de la obra de Cervantes podemos ver al Quijote, que era un hombre descrito en el primero de los capítulos de la obra como un hombre de una edad alrededor de los 50 años, es decir, es un hombre en la mediana edad ya maduro, que mientras dormía hablaba, vociferaba y presentaba conductas motoras complejas y vigorosas representando el contenido de sus ensoñaciones. Podríamos nosotros inferir, con el estado actual de conocimiento, que probablemente el Quijote padecía el trastorno de conducta de sueño REM, una manifestación muy temprana prodrómica que puede advertir con muchos años de anticipación el desarrollo posterior de la enfermedad de Parkinson. Hoy en día saber esto nos da o nos ofrece una ventana de oportunidad muy interesante para realizar intervenciones preventivas y tratar de evitar, diferir, postergar la aparición de la enfermedad. Esta descripción clínica brillante la hizo Cervantes 400 años antes de que los médicos la hiciéramos. Y es que hoy en día la definición biológica de las enfermedades neurodegenerativas y el uso creciente de biomarcadores validados nos permite ciertamente hacer diagnósticos cada vez más tempranos y precisos, en etapas prodrómicas o incluso asintomáticas. Sin embargo, esto, lo sabemos, todavía no conduce aún a tratamientos que modifiquen la implacable progresión de estas enfermedades. ¿Cuáles son entonces las implicaciones del diagnóstico temprano en las enfermedades neurodegenerativas? Bueno, uno de los mayores retos de la medicina moderna es auxiliar y acompañar a pacientes y familiares a adaptarse y manejar adecuadamente el impacto que pudiera tener la comunicación de diagnósticos de enfermedades en estadios tempranos. Enterarse de que algunas manifestaciones pueden estar vinculadas al riesgo de desarrollar un padecimiento neurodegenerativo puede sin duda generar angustia en pacientes y en familias. Es por ello que lo habrán visto ya anteriormente, muy probablemente, con el doctor Víctor Sánchez, la revisión de los aspectos éticos en la atención de la demencia o de padecimientos neurodegenerativos. El médico deberá ser cauteloso. El hecho de no proporcionar información oportuna sobre el riesgo puede dañar la confianza en la relación entre el médico y el paciente, ya que estos pueden informarse a veces por medios no siempre confiables. Los médicos deberán hacer una ponderación cuidadosa tratando de encontrar un equilibrio entre los principios éticos de autonomía. Las personas ciertamente tienen derecho a saber, como también tienen el derecho a no saber. La beneficencia, el actuar siempre en el mejor interés del paciente. La no maleficencia o el no dañar y la justicia. En este caso, no solo la de carácter individual, sino también aquella que es social, colectiva o comunitaria. Para este complejo asunto, se han propuesto dos enfoques generales. Un modelo de divulgación de riesgos centrado en la persona, priorizando la autonomía,
y estableciendo además también que no siempre un diagnóstico temprano es un diagnóstico oportuno. Y otro enfoque adicional que se basa más bien en una conducta expectante. Todo lo anterior no solo depende entonces de conocimientos y competencias de carácter técnico, sino que también les advertía, pues el asunto conlleva notables dilemas éticos, área en la cual a veces carecemos también de formación. Lo más importante es que la comunicación del riesgo para desarrollar una enfermedad neurodegenerativa o un padecimiento demencial, pues aún en ausencia de tratamientos modificadores de curso de enfermedad, puede ayudar a los pacientes a planificar el futuro, a, por ejemplo, establecer directrices anticipadas o lo que en nuestro entorno o en nuestro país conocemos como voluntades anticipadas. Hay esa peculiaridad con la demencia, que la capacidad, la competencia para la toma de decisiones se ve comprometida a veces desde las etapas iniciales de estos padecimientos. Entonces, el estar frente a la oportunidad de planificar, de tomar y de expresar preferencias y voluntades, pues no es un asunto menor. Además de esto, hay la posibilidad de hacer un seguimiento de la posible progresión. Y algo de lo más importante también tiene que ver, sobre todo más recientemente, la oportunidad que tendrían las personas de participar en ensayos e investigaciones que les pudieran beneficiar a ellos y a los familiares. O en un momento dado, si ellos no fueran los que reciban un beneficio directo, el generar el conocimiento que beneficia a las siguientes generaciones. Todo esto yo lo quiero ejemplificar precisamente con una historia, la historia del doctor Daniel Gibbs. Eh, el doctor Daniel Gibbs es un neurólogo norteamericano jubilado de 74 años que reside en Portland, Oregon. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que el doctor se encuentra acompañada de quien entonces era su novia, Louise Seed. Es el verano de 1973. Ambos terminaban para entonces la universidad. Unos días después se casaron, formaron una familia, tienen 3 hijos. Él posteriormente, al terminar la carrera de medicina, se especializaría en neurología. Y bueno, la imagen de la derecha es la del doctor Gibbs en el ejercicio de su profesión, más o menos a inicios de los años 90. 50 años después, ven al doctor Gibbs con su esposa. El doctor Gibbs ejerció la neurología durante 25 años, durante los cuales se dedicó a atender a personas que viven con demencia. El doctor Gibbs hoy tiene demencia, pero su situación fue muy particular porque tuvo la oportunidad de saberlo en una etapa muy temprana de la enfermedad. Al lado derecho ven al doctor Gibbs con uno de sus nietos. Y bueno, esta imagen a mí en particular me llamó mucho la atención porque hoy en día sabemos que, por ejemplo, mientras el pequeñito, su nieto, va alcanzando los distintos hitos del desarrollo en un orden preestablecido, él hace precisamente el mismo recorrido, pero en el sentido inverso, de acuerdo a la teoría de la retrogénesis establecida por Barry Reisberg. El doctor Gibbs, en realidad, en retrospectiva, empezó a sospechar que cursaba con un padecimiento neurodegenerativo hace casi 20 años. Para entonces, el doctor Gibbs, en el año 2006, cuando tenía 55 años, se percató de que estaba perdiendo el sentido del olfato. Hiposmia. Tenía dificultad para oler y empezó a percibir olores inexistentes, una mezcla rara de pan horneado con perfume, y en calidad de neurólogo, para entonces sospechó que podría tratarse de una manifestación muy temprana o prodrómica, pero en este caso de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no le dio mayor importancia a ese incidente hasta 2012, cuando de manera incidental, realizándose una serie de pruebas genéticas y moleculares con intenciones de conocer su ancestría y la de su familia,
vino a enterarse que es homocigoto de ApoE4, es decir, es portador de dos copias de este gen o de esta variante alélica, que no es una mutación, sino que es una característica que incluso nosotros podríamos también tener sin saberlo, pero que hoy en día sabemos que prácticamente programa genéticamente a una persona a desarrollar la enfermedad en el transcurso de la vejez. Para entonces no tenía ninguna manifestación cognitiva o probablemente apenas empezaba a detectar algunas dificultades menores en su memoria verbal que sin embargo no repercutían en su capacidad funcional o para realizar su trabajo. Sin embargo, el doctor Gibbs, en calidad además de neurólogo, sabía que probablemente estaría en las etapas más tempranas de alguna enfermedad neurodegenerativa por determinarse. Y es así que se dedicó a participar incluso en investigaciones, en ensayos clínicos, de tal manera que se inscribió en un estudio observacional en 2015 en donde le realizaron pruebas neuropsicológicas y estudios de imagen molecular, PET de amiloide y de tau, que entonces arrojaron ya la evidencia biológica de la enfermedad de Alzheimer en las etapas más tempranas. Se supo para entonces, y de acuerdo a los resultados también de las pruebas neuropsicológicas, que se encontraba en la etapa del deterioro cognitivo leve, en donde era posible además establecer con precisión la etiología, la enfermedad de Alzheimer. Y es que desde entonces el doctor Gibbs decidió dedicarse a promover, divulgar, concientizar sobre la enfermedad de Alzheimer y particularmente el alentar el diagnóstico en las etapas más tempranas, para también promover las intervenciones preventivas, incluso de carácter no farmacológico. Él hizo importantes cambios en sus hábitos de vida, haciendo ejercicio aeróbico de manera regular, modificando su dieta, adoptando una variante de la dieta mediterránea que es la dieta MIND, basada en granos enteros, en verduras de hoja verde, evitando en lo posible las carnes rojas, la estimulación social, la estimulación cognitiva. Para entonces el doctor Gibbs era todavía capaz de leer 100 libros al año. Y bueno, fue que entonces, es decir, hace prácticamente 10 años, se confirmó finalmente la enfermedad de Alzheimer, aunque en una etapa prodrómica de deterioro cognitivo leve en el doctor Gibbs. Sucedió para 2016 que él además se enroló en un ensayo clínico, el ensayo clínico que eventualmente dio pie a la aprobación del primer tratamiento modificador de curso de enfermedad, un anticuerpo monoclonal, el aducanumab, y él fue aleatorizado al grupo placebo, es decir, no recibió el principio activo. Concluido su participación en este ensayo durante 18 meses, él tuvo luego la oportunidad de integrarse a la extensión abierta de este mismo ensayo para así finalmente recibir el fármaco. Sin embargo, desafortunadamente para él, apenas en la aplicación de la cuarta dosis, desarrolló de manera súbita una cefalea muy intensa, explosiva, confusión, datos de focalización neurológica, alexia, sinagrafia. Fue llevado a urgencias, presentó hipertensión maligna, llegó ahí con una presión sistólica de arriba de 200, requirió de manejo intensivo durante unos días y las imágenes cerebrales revelaron que por desgracia había desarrollado una complicación que es asociada al uso de estos fármacos, anomalías en imágenes relacionadas a amiloides, que se conocen como ARIAS y que básicamente son manifestaciones de edema y de hemorragia. Afortunadamente para él, esto se resolvió en el transcurso de los 6 meses siguientes, pero para 2018 las imágenes cerebrales y las pruebas neuropsicológicas le ubicaban ya en la etapa de la demencia en el estadio leve. Aún así, su capacidad funcional se mantenía
en condiciones muy aceptables, al grado tal de que incluso en 2020 aparece como segundo autor publicando un reporte de caso, el suyo. ¿Sí? Y esto hablaba, pues en un momento dado, de, pese a todo, la integridad muy aceptable de sus capacidades cognitivas. Estas manifestaciones que se perciben en los estudios de imagen y que en algunos pacientes llegan a ser sintomáticas, estos efectos adversos de estos medicamentos hacen luego que las hemorragias al reabsorberse dejen una especie de mancha o huella indeleble que el doctor Gibbs luego señaló eran una especie de tatuaje, porque las resonancias posteriores simplemente no se borraron. Y es que metafóricamente el doctor Gibbs dijo que tenía un tatuaje en su cerebro. Esto dio pie a que incluso escribiera un libro sobre su experiencia, abriera un blog donde interactuaba con personas que viven con demencia y sus familiares, concientizando sobre su enfermedad. Y de esto también se generó un documental. Y es que así, por ejemplo, se dedicó el doctor Gibbs a trabajar profundamente en la concientización, la divulgación sobre la enfermedad. Y así le llamó esto. Les decía, un tatuaje en mi cerebro. Era la reabsorción de las hemorragias presentadas, dejaban un rastro, un pigmento de hemosiderina que simplemente ya permanecían ahí indelebles. Por último, en junio de este año, participa en su última entrevista para la American Heart Association y anuncia que se encuentra ya en la etapa moderada de la demencia, complicándose cada vez más su capacidad para leer, escribir y ordenar sus ideas, anunciando con ello el cierre de su blog y de sus participaciones públicas. Él hace una última reflexión. Decía respecto a los mismos tatuajes, que si bien estos siempre han sido todavía hasta la fecha estigmatizantes y estigmatizados, él señala, un tatuaje siempre ha sido un significante, una afirmación descarada de identidad o de un propósito, una marca de pertenencia a alguien, algo o un lugar. El mío también lo es, un símbolo de resistencia al silencio sobre el Alzheimer entre pacientes, médicos, familiares y como sociedad. Un recordatorio para llamar la atención, ayudar a romper el estigma y fomentar las importantes conversaciones necesarias para mejorar la atención de quienes padecen la enfermedad y avanzar en la búsqueda de una cura. Esta es la historia que les quería compartir para tratar de ejemplificar el tema de mi presentación. Quedo con gusto atento a las preguntas y comentarios que puedan tener sobre la misma y agradezco de nuevo la invitación para participar en este importante evento. Gracias.